Me acompaña en la mañana de hoy la profesora Ileana Golcher. Ella es educadora, es investigadora. Gracias por estar aquí con nosotros. Y lo más importante, fue mi profesora en la universidad. Gracias, profesora. Metodología de la investigación. Así es. Gracias por estar aquí. Profesora, ¿cómo ve usted todo esto que está pasando en materia educativa en estos momentos? Ayer hablábamos con el profesor Diógenes Sánchez y él planteaba que el viernes pasado, hace hoy 8 días, realizaron una marcha para hacer algunas reclamaciones, las preocupaciones que existe por las deudas que tiene el ministerio con los docentes, por el tema de las escuelas en malas condiciones, las escuelas rancho. La ministra vino, dijo que ya se están haciendo precisamente las licitaciones y que esto, como es evidente en el gobierno, va a tomar su tiempo, pero que las escuelas rancho van a desaparecer, se están construyendo nuevas escuelas. Habló del tema de la deuda que se tiene con los docentes, del nuevo pago que se va a hacer a mediados de este año, el próximo mes de julio, y también se habló aquí de las preocupaciones por el tema de Panamá bilingüe, del inglés, que se está incorporando ya en firme a través incluso de una ley que fue refrendada por el presidente de la República. Su opinión, en términos generales, de todo esto y sus preocupaciones, ¿no? Sí, gracias, buenos días. Sí, la evaluación de alguna manera general, ¿no?, de lo que estamos viviendo en el sistema educativo panameño es un balance, yo diría, de luces y de sombras, ¿no? Yo no lo vería todo un panorama totalmente negativo, pero sí es muy preocupante. Muy pocas veces en la historia de la educación panameña nos hemos encontrado con la calidad que se está ofreciendo ahora, con una gran cantidad de centros, planteles educativos en deterioro total, en abandono, a pesar de que tienen una partida considerable, ¿no? El FESE, en otros tiempos eso no existía. Entonces, pocas veces en la historia de la educación panameña se ha visto este deterioro y esta burocracia que impide que se le haga frente a esta situación, ¿no? Entonces, de ahí vienen los reclamos de los docentes, ¿no? De ahí vienen esos reclamos por mejorar esa calidad, esa situación, los reclamos salariales, una serie de aspectos todavía no definidos, el problema de Panamá bilingüe también, y digo problema porque lo es, y yo espero sustentarlo ahora. Así que estamos con un 74.8%, según los datos del 2011, de escuelas multigrado. Yo quisiera saber si hay capacidad administrativa para hacerle frente a cerca de 1.000 escuelas rancho. O sea, eso implica una inversión muy alta, y no solamente la construcción de la escuela, sino todo lo que implica el funcionamiento de la escuela. Tenemos también una serie de colegios, de escuelas que están itinerantes, que andan recibiendo sus clases en sitios como una iglesia, un centro de salud, una corregiduría, o sea, eso en edificios alquilados, ¿verdad? Yo estuve recientemente en la Ernesto T. Lefebvre y realmente es muy lamentable lo que ahí ocurre. Entonces yo no sé a quién quieren engañar. Yo estuve ahí, así como estuve en la escuela Luis Jiménez allá en Cerro Azul, donde un docente imparte 11 asignaturas. Dios santo. Es premedia, multigrado. Ese es un superhéroe. Sí, entonces yo fui hasta esa escuela y comprobé, es un docente de español, que me dijo: profesora, aquí solamente hay 9 horas de clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? O lo acepto, o me retiro, o me armo de valor y explico matemáticas, ciencias naturales, explico cívica, entro al salón de informática, o sea, todas las 11 materias. Yo publiqué un artículo en la prensa sobre ese tema, y ya la situación como que estamos viendo que se convierte en una metástasis, ¿no?, académica, educativa, donde ya va invadiendo a otros sectores, porque siempre fue escuelas multigrado, ¿no? Pero ahora ya vemos que está llegando a premedia, y me han informado que hay en media, pero yo voy a dejar eso para más adelante, porque cada vez, Álvaro, que uno visita las escuelas, a uno le duele como panameña y como educadora lo que uno ahí ve.
¿El salario del educador ha ido aumentando al mismo ritmo que la calidad de la educación? No, yo diría que no, que aún falta, bueno, se les ha hecho un aumento, están pendientes ahora de otro aumento de 300 balboas, pero esa calidad de la educación, yo quisiera que entrevistaran a los propios niños, ¿no? Que los niños compartieran y dijeran si ellos se sienten alegres de ir a esas escuelas. Son escuelas muy dramáticas. Yo en redes virtuales publico una gran cantidad de fotos conmovedoras de niños con una tabla sobre sus piernas, porque ahí no hay pupitre, con techos dañados, sin luz o sin agua. Ahí en las comarcas los educadores son unos héroes realmente, porque además de que son multigrado, tienen condiciones adversas. Entonces, ¿qué hacer con esto? Necesitamos una mejor distribución del presupuesto para atender y que la educación no se convierta en un privilegio para unos pocos. Entonces, ¿esto qué ha traído como consecuencia? Que los estudiantes emigran hacia los centros particulares, que también es otro problema por atender. Con un gran esfuerzo del padre y de la madre. Con un gran esfuerzo, por supuesto, porque dígame usted, esos niños, esos estudiantes, porque ahí hay 2 turnos, de la Ernesto T. Lefebvre. Estoy hablando y lo traigo a colación porque es aquí en la ciudad de Panamá. Y esos niños, esos estudiantes, recibían clase una vez a la semana, Álvaro. ¿Por qué? Porque nadie aguantaba dar clase en ese edificio cristal que efectivamente absorbe mucha luz, y por otra parte, ahora reciben clase 2 o 3 días a la semana. Señores autoridades del Ministerio de Educación, ¿a quién quieren engañar? Hay que ser humilde y reconocer y decir la realidad, sin exagerarla, pero sí viéndola en su dimensión total. ¿Qué puede aprender un estudiante que va 2 o 3 veces? 2 o 3 veces. Yo pregunté, muéstrenme los módulos. No hay módulos. Lo que hay es una guía que el ministerio les ha facilitado a los profesores para que lo desarrollen, pero no hay una real supervisión. Ese es otro. Fui a un salón de mecanografía, le digo, mecanografía, profesora. Pero si no, ya esa materia no debe ni llamarse así. ¿Las máquinas de escribir existen todavía? No, entonces fui al salón y ahí no había nada, no había ni máquina de escribir Underwood, ni cualquiera otra, ni hay las computadoras, que es con lo que ahora se debe dar. Y la profesora me dice, bueno, yo doy clase con el apoyo del libro. O sea, le enseño al libro, miren, esta es una computadora. Mírenla. Pero no la pueden tocar. Mire esas imágenes, profesora, que están en pantalla en este momento. Sí. ¿Eso es prioridad en educación? Sí, realmente que yo no puedo evitar, porque he ido a esos colegios. Yo recorrí los 3 colegios de la del área de Paitilla, y cuando yo llegué al instituto, a la profesional, realmente ahí sí sentí que había un quiebre muy grande, una ruptura muy grande. Perdimos el rumbo desde la derogación de la reforma educativa en 1979 y nos hemos pasado, y usted lo sabe porque me ha permitido aquí traer esos documentos, elaborando informe tras informe, pero la decisión política es la que no existe. No solo del mandatario, de otras instancias que conforman el sector educativo. Entonces, cada quien anda por su lado, ¿no? Es tan cierto aquello de que los gremios no permiten el avance en la educación en este país. Bueno, yo no tengo esa opinión, ¿no? Yo pienso que los gremios, como ha sido siempre desde los tiempos de Sara Sotillo, por ejemplo, marcharon y lucharon, ha sido un regateo para conseguir y mantener sus derechos, les han quitado la estabilidad inclusive. Así que yo creo que con los gremios hay que dialogar, porque el proceso de cambio en educación, el protagonista principal, los estudiantes y los profesores, por supuesto con los padres de familia. Entonces, hay que conversar con los gremios y plantear una refundación del modelo metodológico que se está impartiendo. Ya usted ve en Europa y en otros países avanzados de América Latina, ya esa estructura de la época industrial, donde cada quien hacía una parte, bueno, yo soy el profesor tal
e imparto estos conocimientos. No, eso se trabaja por proyectos. O sea que esta ley que acaban de publicar, la ley 18, que crea el programa Panamá Bilingüe, está llena de inconsistencia. A lo mejor buena voluntad, ¿no? Yo no voy a decir, y quiero aclarar para iniciar esta reflexión, que yo no me opongo a la enseñanza del inglés, muy por el contrario, pero han creado una Dirección Nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera, pero esa lengua es solamente inglés. Ahí no hay, nosotros en Panamá tenemos 5 lenguas, así que en principio pues qué bien el inglés, siempre y cuando usted no se olvide que el principal problema en ese ámbito es la falta de comprensión lectora de los estudiantes. Y muy bien lo decía el otro día Danilo Toro, que decía, es que ¿por qué los estudiantes no comprenden, verdad, lo que están haciendo, la magnitud de sus actos? Pues no la comprenden porque quien no comprende un texto tampoco va a poder comprender la realidad. Entonces, el principal problema que tiene Panamá es en materia de español. Yo quisiera ver en esta ley o en otra o un decreto que va a haber todo un proceso de fortalecimiento de la enseñanza, evaluación y supervisión del español, que es nuestra lengua. Pero yo me encuentro aquí con un decreto que dice, y se lo repito a las autoridades, ¿verdad?, y al público en general, artículo 11, la enseñanza bilingüe en inglés en conjunto con las áreas que se imparten en inglés ocupará al menos 1/3 del horario lectivo semanal. El decreto 245 establece que establece claramente y le asigna 10 horas semanales en inglés en detrimento de otras asignaturas. Le han bajado horas, le han quitado horas a otras asignaturas y el decreto está. Yo lo he colocado en mi página, en mi sitio, en Facebook y en todas las redes, donde ahí está el decreto, o sea que no pueden decir que no, ¿no? Aquí está. La enseñanza del inglés tendrá carácter instrumental y se impartirá por lo menos 15 horas a la semana, a razón de 3 horas al día como mínimo. Está aquí en la ley, es Gaceta Oficial. Entonces, la ley tiene una serie de situaciones preocupantes, como por ejemplo, el artículo 10 habla que cuando estos docentes que forman parte del programa de Panamá Bilingüe van al exterior, y cito textual, dice que con el fin de garantizar la seguridad de los docentes en su traslado al exterior, su ubicación en las universidades y los compromisos pactados con las universidades, se asignará un equipo para el acompañamiento de los grupos. O sea que desconfían tanto de la entidad que va a emitir un certificado de que, bueno, sí, Álvaro Alvarado estuvo aquí, aprobó sus asignaciones, que dicho sea de paso, el tiempo de duración es otra pregunta que yo me hago. Este programa está diseñado para 2 meses, 3 meses, 4 meses y 6 meses. En 6 meses se aprende con fluidez a hablar, a escribir, a leer, a interpretar y evaluar una asignatura. 6 meses, ¿por qué nos estamos engañando? Yo creo que la iniciativa es buena, pero debe mejorarse, debe ajustarse a la realidad. Entonces, fíjese, esto le aumenta los costos porque está hablando de que se asignará un equipo para el acompañamiento de los grupos. O sea, desconfían de los docentes, bueno, se van a ir a pasear allá. No, usted tiene que ir a la universidad y la universidad lo va a acreditar de que usted estuvo, cuántas horas permaneció ahí y se obtuvo con qué calificaciones su programa, su certificado de profesor, de que estuvo en un curso en inglés, porque son cursos. Entonces, nos llama la atención esa parte y nos llama la atención también que es un proyecto millonario y en el artículo 19 establece que para administrar los fondos del programa Panamá Bilingüe, el Ministerio de Educación podrá contratar los servicios de organismos nacionales e internacionales. O sea, esto también es preocupante, que
Y dice también que en los centros educativos los alumnos cursarán, escúchese bien, todas las áreas y asignaturas del plan de estudio de educación preescolar, primaria, premedia y media en idioma inglés íntegramente, a excepción de español, matemáticas, religión, cívica, historia y geografía, siguiendo el currículum establecido por el Ministerio, que dicho sea de paso, nos gustaría verlo en la página web del Ministerio, que es más administrativa que académica. Así que yo estoy leyendo lo que establece la ley, firmada recientemente. Oiga, dice una persona que me escribe que es profesor, una cosa es dar inglés y otra cosa es enseñar inglés. Exactamente, es un problema de metodología. Y entonces yo me pregunto si en 2 meses, 3 meses, lo máximo es 6 meses, ¿no? Que dura el curso. Si el profesor, además no se hizo una prueba de detección de necesidades. El dominio de cualquier idioma implica el desarrollo, que usted tenga una inteligencia lingüística, que no todos lo tienen, pero no se hizo de esa manera. Yo conozco y sé lo que estoy hablando, que ese programa no se hizo con ese criterio científico de seleccionar a quienes tienen por delante esto. Le he preguntado a los lingüistas en Panamá, muchos de ellos obviamente dominan perfectamente la materia, le digo, ¿se puede aprender otro idioma si tú no dominas el propio? Me dice, Ileana, jamás. Te puedo mandar bibliografía para que tú leas sobre el tema. Entonces, yo digo, español primero, señor presidente y autoridades de este país. Español primero. Y por supuesto, con el inglés necesario, pero han creado una dirección nacional de enseñanza de la lengua extranjera, pero solo es inglés. ¿Qué pasa con los otros programas? Vamos a quedar con jóvenes hablando mal 2 idiomas. 2 idiomas, porque ponga usted a los jóvenes, pídale a los jóvenes que hablen, que escriban algún tema y usted verá las deficiencias que existen. Entonces yo insisto en que primero debe ser el español, mejorarlo, y simultáneo puede ir lo de inglés, yo sí creo, pero lo que no me parece conveniente es que se hayan elevado a 10 horas, eso crea un problema laboral. Aquí lo dijo el profesor Sánchez, porque todos esos profesores han firmado un contrato con el ministerio en función del número de horas asignadas, entonces ahora usted se las quita. Esos profesores de inglés ganan 800 balboas y ¿cuál es otro asunto grave? Que no gozan de los mismos derechos que tienen el resto de los profesores. Hace 15 días falleció un profesor de inglés, creo que venía de Bocas del Toro, y ante las condiciones de la carretera, el carro del profesor, en que venía viajando el profesor, pierde el control y el profesor fallece. Este profesor ganaba 800 balboas, sin derecho a nada. Hay otra incongruencia, sobre todo para quienes hemos estudiado evaluación. Hay un decreto ejecutivo 245 que en su artículo 4 dice algo que yo todavía no termino de entender, no lo puedo comprender qué es lo que quisieron decir. Textual, la evaluación correspondiente a las asignaturas que se dictarán, ojalá, señores del ministerio, ya no se dictan clases, se imparten. La época del dictado ya pasó, eliminen ese término. Las asignaturas que se dictarán en idiomas inglés y español se consigna como una sola calificación en el registro académico del alumno. Corresponderá al promedio obtenido en ambos, o sea que en ambas asignaturas usted va como a fusionar las calificaciones que usted obtuvo en esas asignaturas con español. Yo creo que necesitamos una explicación de cómo va a ser eso que usted fusiona. Repito, es el artículo 4 del decreto ejecutivo número 245. Entonces, nos preocupa mucho, el inglés, por la naturaleza de la disciplina, necesita talleres para que la gente escuche las palabras, cómo se pronuncian correctamente. Entonces, debe haber laboratorios de lengua, pero si aquí no hay ni laboratorios de las asignaturas fundamentales como ciencia, y quien duda de mi palabra puede ir a los colegios oficiales, artes y oficios, puede ir a todos esos lugares para que vean las condiciones en que están los laboratorios. Entonces, los laboratorios en lengua, si usted solamente da la clase teórica,
pero no tiene laboratorios para que los estudiantes puedan escuchar el sonido de las palabras, la pronunciación correcta de las palabras que estamos haciendo nosotros aquí. O sea, a mí me disgusta cuando yo veo este tipo de documentos, cuando los veo bien. Yo he publicado en los medios cantidad de programas que tiene el ministerio que son excelentes y que hay que aplaudirlos y divulgarlos. Por ejemplo, ese programa para niños sobresalientes me parece excelente y le hemos dedicado páginas a profesores que lo están haciendo muy bien. Yo no creo que aquí todo sea un panorama de oscuridad total, no. Pero ¿por qué los docentes tienen que ir a una marcha y no se les atiende sus reclamaciones, que son correctas, que son justas, porque le deben? ¿Qué profesional va a esas áreas y dice, bueno, le van a pagar en noviembre? Con esos actos de heroísmo. Ahí me escriben los maestros de Ñurún y dice, vivimos en la misma escuela. Tengo ahí las fotos que las he compartido. Entonces yo no entiendo por qué la carrera docente, el personal docente es evaluado de una manera que con otro profesional no se hace. Entonces les piden unos actos de heroísmo. Primero, eso de multigrado, eso es un heroísmo. Siempre lo he dicho, no me cansaré de repetirlo. Un docente o dos dando todas las materias para 24, 30, 40 estudiantes, yo no sé cómo hacen, de veras. Y no se conocen estudios, porque ese es otro problema, ¿no? El ministerio carece de tiene una dirección de evaluación educativa, pero no es lo mismo que una dirección de investigación educativa. Bueno. Entonces hemos visitado muchos colegios y hemos visto que módulos no existen, porque no hay, los pedí, por favor muéstremelos para ver si el módulo reúne los requisitos. Además, la enseñanza no está planteada para que sea presencial. ¿Qué hacen esos niños, esos estudiantes de la Ernesto T. Lefebvre? Yendo a clase 2 o 3 días a la semana. ¿Cómo les van a entregar al final de año que han aprobado ese año? Si solamente fueron un día a la semana en estos momentos y les han prometido que el apoyo va a llegar en octubre. Imagínense, en octubre. Ay, Dios mío. Y ahí hay un aire acondicionado que no funciona. Entonces, esos actos de heroísmo, ahí no hay aprendizaje. Los estudiantes están ahí, pero no están aprendiendo, no tienen las condiciones emocionales y físicas para aguantar un calor terrible. Lo digo porque yo estuve ahí.